Bien, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast de magia. En esta oportunidad estamos con Patricio Valdenegro. Lo conozco hace años, me conoce hace años. ¿Cómo está, maestro? Compita, contento, estaba esperando, me preparé para este momento toda mi vida. Me demoré harto en concretar la invitación, pero fue espontáneo. Sí, Onda, ahora mismo. está entretenido. Cuéntame una cosa, entremos ya dentro de la atmósfera del programa. ¿Cómo partiste en la magia? ¿Cuándo fue la primera vez que viste magia? Mira, voy a tocar tu corazón, conchetumare. La primera vez, cacha, había muerto mi mamá, yo tenía 12 años, ¿Ya? y mientras hacían todo el trámite engorroso adulto de morgue, servicio legal y toda esa mierda que viene con la muerte, me dejaron en la casa de mis vecinos que eran mormones y los cabros chicos sabían magia, los hijos de estos mormones. Y me empezaron a hacer magia para que yo me distrajera de la weá que estaba pasando y me Sí, po. enseñaron un juego de magia. Esa fue mi cruce en primera instancia con la magia, la ¿Y, y, primera vez. y cuál era ese juego, el primer juego que aprendiste? Mira, es un juego de un dado que tiene varias versiones, que puede ser con números o con colores o con palabras. Yo lo vi con colores, era una cajita que adentro tenía un dado con 6 colores por cada lado y tenía una tapa. Y entonces yo tenía que escoger un color, dejarlo mirando hacia arriba, donde iba la tapa, taparlo y se lo pasaba a él. Él se lo ponía en la frente y pensaba un rato y adivinaba el color que yo había escogido. Y en, Era un secreto súper básico, pero yo ahí dije, weón, se puede mentir, conchetumare. Y en ese sentido, donde estabas pasando por una etapa bien complicada, ¿te mantuviste en la magia por qué? ¿Porque te hizo salir un poco de esa sensación o fue una reacción bonita en el momento? ¿Cómo es desde una perspectiva de los sentimientos? A ver, yo creo que en primera instancia, y esto después de harta terapia, fue una linda, yo creo que como Harry Potter, que Harry Potter en algún momento va a despertar como Oliver Atom y va a ser un weón que está en el cename volado en Tolueno. Y toda esta Sí. película fue en su cabeza. Yo creo que ese es el final de Harry Potter. Fue una, fue una burbuja que me vino súper bien a los 12 años. Bueno, a los 12 años no te podía explicar todas estas weas que pasan Sí, y la pues magia complicado. fue una explicación a todo lo que no tenía explicación en ese momento. Y después ya, viste el juego, superaste o convives con esa etapa, que tiene que haber sido una etapa bien difícil. ¿Y cuándo fue tu acercamiento a la magia de ya dedicarte como, voy a estudiar magia? Vino rapidito, yo tenía 12 años ¿Ya? y en ese momento, bueno, murió mi vieja con este episodio y me tenía que trasladar de Puente Alto, donde estaba mi colegio, a la casa de mi abuela que era en Renca, Ya, no, pico, de eh, extremo a a extremo. la extremo extremo, pero una de las combinaciones por las 133 era cerca de la Plaza de Armas. Ya. Yo con 12 años caí a la Plaza de Armas y conocí al mago Palito. Buena, buena. Aguante palito, sí, yo también lo conocí. Buena, Pa' callado, no le ya, a digas. los 12 años yo Pacallao no le diga, weón, te voy a contar una, acuérdame de el Pacallao no le diga, tiene una versión turbia, muy Ya, turbia. ya, Ahí conocí al viejo Palito porque hacía transbordo y pasé un día y me acuerdo que me había guardado la plata de colación y le compré un jueguito el primer ya. día. Entonces después me lo llevé, pasaba todos los días a ver cómo hacía el show, me junté unas luquitas y me compré un jueguito tras jueguito y me compré todos los juegos, lo tenía chato. Todos los días después del colegio pasaba ahí a la plaza, al carrito, hasta que me hice como el lazarillo del Mago Palito por una temporada en esa etapa de mi vida, donde yo le enseñaba a la gente los juegos que compraba. Le compraban la palita o las cartas, o el juego de cartas o alguno de los juegos que él tenía que nos compraba a la vueltecita en la casa de los trucos. Y yo atrás del carrito se los enseñaba a la gente que lo había comprado y jugábamos. Entonces, ahí fue la primera vez que gané plata, entre 2 y 3 años que gané plata con la magia. Y ahí yo dije, weón, yo nunca había tenido un encuentro con las finanzas, entonces dije, yo quiero vivir de esto, weón, quiero ganar más plata. Y ahí se me abrió el mate. Ya, y ahí decidiste como, desde los 12 años hasta cuando te empezaste a dedicar profesionalmente, ¿cuál fue tu viaje? ¿Te dedicaste a otras disciplinas? Cuéntanos un poco de eso, como también irte conociendo. Sí, la verdad es que ahí partió mentiría que gané plata entre los 12 años y los 17, 18, no, no sé cómo fue estudio, pero ahí descubrí que se podía ganar, pues veía el palito que tenía harta plata y lo veía, entonces como que lo proyecté y caí en el mundo del circo, que era mucho más asequible en cuanto a talleres, en cuanto a los adminículos, que era mucho más fácil hacerse las clavas, las pelotas o cualquiera Sí. fuera de
de los vestuarios de payaso. Entonces tomé hartos talleres de payaso y entré por ese mundo, por el mundo del payaso y mi payaso hacía magia y fue un viaje como desde la magia chistosa a ir hacia la magia más seria a medida que iba descubriendo nuevos principios, nuevas formas, experimentando. Pero fue desde ahí el viaje, más desde lo chistoso a lo mágico. ¿Y cómo es Pato Valdenegro en la interna? Porque yo te conozco, no sé, llegaba los días lunes con juguetes y cosas nuevas como de una tienda que se llamaba Mustafa, y era como la novedad. Y siempre llegáis con algo raro, entonces yo me acuerdo de eso y me parece muy bacán, como que estáis en constante búsqueda de algo. Sí, yo creo que no conozco otras pasiones. Para mí, el entretener en general, yo creo que fue como cuando chico tiene la mamá para hacerle gracia y hacerle chistes y regalarle todas las weas artísticas que así de arte manuales y como que tenía un cauce artístico que está súper bien dirigido y la mamá lo refuerza de manera súper positiva. Sí. Yo tuve un camino de harto probar y error en diferentes técnicas con diferentes maestros que me di cuenta algo que creo que ahora se está repitiendo mucho y que tal vez puede ser una bandera roja, que es esta cultura sectaria que tiene algunos talleres que te absorben como individuo por las carencias. En ese momento yo caí harto en eso, caí en diferentes técnicas y en diferentes maestros que eran rellenar ciertas carencias afectivas o paternales que ahora están, yo creo que atacando a la carroña, pero, pero después de eso fue depurándose y encontré una cierta forma de trabajar que me gustaba. Desde ahí desembocó toda la improvisación y buscar esa mezcla extrema de magia e improvisación. ¿Tú en la actualidad te consideras más improvisador o mago? ¿O artista integral? Y yo creo que si las pusiera a pelear, ganaría siempre la improvisación porque los juegos de magia que trabajo o que manejo los trabajo hace tiempo. Entonces, siempre todas las presentaciones cambian porque en cada juego de magia, si bien las técnicas son las mismas, el texto o las intervenciones que voy haciendo con el público cambian, dependiendo del contexto que se maneje en la fiesta. Por eso es bueno que puedo hacer los mismos juegos en fiestas infantiles o en la despedida de soltero, cambiando el texto y manteniendo la rutina como esqueleto. Avancemos un poco en la historia. 12 años hasta los 17, después tuviste con un paso por el gran mago Palito. Más adelante, ¿cómo fue? ¿Cómo fueron tus primeros shows? ¿Cómo fueron tus... Los primeros shows empecé a trabajar bueno, yo estoy hablando de mis 17 23 años, como en ese proyecto que fue, en ese proceso que fue el trabajar haciendo magia. Ya tengo 40, así que estoy hablando de época más Mm, añeja, donde era difícil encontrar estos trabajos de producción, donde los eventos tenían normalmente un cantante, un humorista y fue el mago Helmut la llevaba y de ahí había uno o dos más chilenos que presentaban el evento, pero en ese tiempo no había tanto. Entonces fue un proceso de descubrir cómo mostrar la magia, cómo meter la magia, porque en ese tiempo era como percibido por los productores fome la magia, sí. de alguna manera. Y Como tiene que era... problemas televisivos en el sentido de que tenían que hacer tiros de cámara especiales y como que no habían directores Oh, capacitados. claro, claro, era difícil, difícil mostrarle y como artista intentar hablar con algún productor en ese momento y decirle, mira, esto si lo mostré, ándate a la chucha, te decían, Mm. hazlo y yo veo cómo te pincho y nunca llegaban al ángulo, a la aparición, no era, costó que eso pasara. Incluso con los Magic Twin yo lo vi que era a cámara improvisada nomás, al ojo del director, no era como que se llegase a los planos precisos y a los momentos que se requería. Eso es una gran traba que tuvo la magia en Chile, que fue que no había directores capacitados o la televisión no estaba preparada para entender que había una estructura dentro de un juego cuando se estaba presentando y que no había que mostrar un ángulo así y que se iba perdiendo la magia a lo largo. Sí, yo creo que recién como que empezó a cambiar eso cuando vi al Edo Caroe haciendo magia en la tele, que Mm, tenía más peso el weón, tenía mucho más peso y le creían, entonces como que él impuso un poquito sí, po. su forma de trabajar y de ahí yo creo que también viene su éxito, pero Yo me acuerdo por que una ahí, vez estuvimos con Edo Caroe editando un video que quería presentarle a Canal 13
en la larga estaba influenciado mucho por Piedrahíta, que era que llegaba con su mesa y hacía los juegos, que fue lo que hizo también en Alfombra Roja durante algún tiempo. Claro, Y después claro, Mentiras claro. Verdaderas, entonces sí, pues, entiendo que ahí también había un ensayo de cámaras y se preparaban bien los juegos porque obviamente lo primordial es ir a la magia. Claro. Sí, sí, yo creo que en el Edo vi como ese trabajo serio en cuanto a planos y a mostrar las cosas como se tienen que mostrar. Oye, y hablando de televisión, tú tienes un capítulo donde salen cara y sello. ¿Podría hablar cómo llegaste ahí? Weón, es rara, esta historia es rara, weón. Mm. Posiblemente lo que voy a decir pueda llegar a ser funable, pero yo le hice, yo me pagué la escuela de teatro y después de salirme de una carrera que estaba estudiando y me pagaba yo, tenía que estudiar teatro y tener un tiempo libre para poder ejercer. Entonces, era stripper. La Ya, cuestión es que era muy buen stripper. Por algún motivo me iba muy bien. Entonces me llamaban para hacerle clase a gente que se iba metiendo y me tocó hacerle clase al primer stripper enano de Chile, que era el ya, Michael. ya, Y él tenía un caricello que salía con otra chica con acondroplasia, voy a decir, para que no me funen, que era estudiosa y tenía una carrera y este otro chico era enano y bailaba en las despedidas. Entonces yo le enseñé a bailar y su personaje y lo llevé a unas discos y acompañé a esta grabación del Caricello. En ese proceso los productores cacharon que yo era mago y que en el show hacía magia y que bailaba y me preguntaron si estudiaba teatro y me pidieron el número. Entonces me llamaron para hacer un caricello con el Fernando Godoy. En ese momento estaba partiendo la primera temporada de Casado con Hijo, entonces el weón era el actor joven que triunfaba en todo. Y mostraron el caricello del actor joven que le iba súper bien, el actor joven que yo en ese momento tenía como tres pegas para poder vivir solo. Así que fue un capítulo en que se mostró una verdad que yo pensé que iba a funcionar de una manera. Funcionó de otra manera, pero igual me trajo muchos beneficios. Ahí pude agarrar varios programas más. Estuve en unos reality, estuve en un programa donde pude trabajar en la producción creativa, que era todo o nada, un programa de concurso de Kaminsky. ya, sí se lo cacho. Y de ahí me salieron algunas cosas de teatro, como grabar recreaciones o grabar en el programa de Pedro Engel, que grabé un protagónico ahí, en el cual era, mi personaje era un estudiante que era stripper y que nadie sabía y le daba vergüenza. Era como súper evidente. El personaje era yo mismo en una historia. O sea, me llamaron para hacer mi biografía y no me pagaron más. Oye, Pero ¿y esos capítulos se pueden ver en alguna parte? sí, deben estar todos. El de Cari Sello creo que está en YouTube, ahí oculto, yo lo tengo por ahí. De hecho, estoy sacando unos extractos de videos para la rutina de stand-up para ponerlos como Buena. imágenes. Algunos chistecitos por ahí por allá. He grabado hartas cositas después también. Cositas chicas. Grabé con la Laura Donoso un capítulo entero haciendo magia e improvisación. Pero fueron todo salió después de eso del reality. Y después del Cari Sello. Y, Sí, y, y fueron en, y en vez a lo mismo, si tu camino en el circo, la actuación, la televisión y ahora estás en la impro, también el hecho de haber sido stripper te lleva bueno, delante hablamos que tenía ahí una magia, de donde presentaba ahí juegos de magia en un show de stripper, eso lo seguía haciendo ya, ¿no? O sea, ya no va, ya trabajo con ropa nomás, pero las Ya, rutinas que eran rutinas con doble sentido, que en ese momento, te estoy hablando 2013, 14, eran rutinas que no se veían, no existían sin censura y eran rutinas que se podían presentar o cuando actuaba en los shows de transformista o cuando actuaba en Despedida de Soltero, que eran deslenguadas, muy audaces, que cargar cuatro letras, todo lo que queráis decir. Me sirvieron esas después para poder presentarlas. Ahora en la actualidad incluso hay muchas de esas rutinas que han sido eh, eh, retomadas para presentarlas y funcionan hasta el día de hoy. oye, y es muy difícil el hecho de que la gente, el público de una despedida de soltero está muy arriba, entonces, ¿cómo presentáis la magia? Como, Igual es positivo en algún momento porque si a donde vaya a presentar tú hay mucha gente que va a estar pensando en diferentes cosas. En una ya, despedida de soltero, todas están pensando en lo mismo. Entonces, el leitmotiv, el contexto es súper unidireccional y es mucho más para abordarlo, si es que quería hacerlo, ¿cachai? ya, Porque si te concentráis en hacer un buen show, bacán, porque si vais a hacer un show, una despedida de soltero, tratando de ser el rico, te dura muy poco, te comen. Entonces te come esa energía. Ser entretenido es mucho más
factible y ayuda mucho más a lo que queréis lograr que hacer un show. Entonces, siendo entretenido, tomando esa energía o esa unidireccionalidad que tiene una despedida de soltero, es súper fácil ir haciendo magia. Porque un chiste con doble sentido creo que es lo más alejado de un remate mágico. Se va mucho Es- la eh, comedia y mata la atmósfera. Claro. claro, es complicado, pero sirve si lo querí, si lo sabéis manejar. El Mm. concepto del falso error o todos esos artilugios que nosotros manejamos por atrás pueden ser súper buenas herramientas al momento de trabajar una rutina tan difícil como una despedida de soltero. Creo que es de las más difíciles que he podido hacer. Me imagino, por eso vamos a profundizar un poco más adelante respecto a cómo fue la construcción creativa de esa rutina, pero volvamos un poquito hacia atrás. Vamos, Palito, ¿te influenció con algún libro, no? Yo me acuerdo que él tenía un libro de cartomagia, pero era con naipe español, como que no llamaba mucho la atención. Era como el libro que le recomendaba a la gente, le vendía la copia. Me vendía la copia. Bueno, yo tenía todas esas copias, pues y después de comprarle los juegos, empecé a comprarle los libros que tenía de la fotocopia de la tercera. En algún momento salía los juegos de magia de unos libritos chicos de la tercera. ¿Y, Y eso. y cuándo llegaste a otro tipo de autor, no sé, pues como cartomagia fundamental, Escuela de Joe, eso fue como Mira, en... en, eh, en el transcurso de ya de que Mago Palito me decía, bueno, no tengo nada más que pasarte, me presentó la Hermandad Mágica. Ya, bueno. Llegué para allá y ahí empezaron a salir las primeras fotocopias, Sí, los primeros VHS desde la biblioteca de la Hermandad Mágica con magia diferente, po. Antes era la magia era hacerla con cositas que uno tenía, un cable, fósforo, monedas, tal vez, o algunos truquitos que uno podía confeccionarse, pero ahí ya venían cosas más, las cartas trucadas, oh, wow. En ese tiempo después salieron las flap, se hacían con un globo, Claro las que tiras flap. empezaron a hacer. Nunca he hecho una flap. Sí que he hecho algunas Yo- cartas trucadas, copias y creaciones, pero las flaps nunca se me dio hacerlas. no era yo hice una flap, pero ahí nomás, no, el que la hacía ahí era el Eric tenía la mano para la manualidad, Yo creo que el Eric es chino o japonés. sí, porque hacía un juego y... Sí, Todo porque lo copia, weón, qué mm, cerebro. sí, la cagó. Ojalá esperamos contar con él en este programa porque es una persona que también influenció mucho una generación con los juegos que te vendía y te daba facilidades de pago, entonces igual era bacán para uno que No, era bacán, era el señor Barriga de la magia. llegaba con su maletín cobrando. ¿Verdad? Sí, sí, yo invertí ahí harto dinero con el Eric. Era de los primeros proveedores de magia. Entonces, aparte que el Eric fue el de los primeros que me dijo, ¿dónde queda Mustafa? Sí, pues todos queríamos saber dónde quedaba. No, yo les decía todo y que fueran y fui y los acompañaba. Si era, más bueno, para el contexto, Mustafa fue la primera tienda como de juguetes o de cachureos, como igual que una ropa americana, pero vendían diferentes tipos de cosas, peluches, juguetes americanos buenos y usados. ¿Y dónde estaba ubicada esa tienda? Está ubicada en la Plaza de Armas, en la esquina donde está el Tricot, justo enfrente. Ya, que ahora eso, la galería la arreglaron ya hay como restaurante. Hay un restaurante, claro, pero justo donde estaba eso ahora hay un negocio de celulares, y Ah, ya, sí, carcasas y cosas sí, así. creo que compraba ahí. Sí, pues ahí llegaban barajas Bicycle Sí, pues. usadas pero completas y empezaron a llegar varias barajas trucadas, barajas de magia y era súper bueno porque de repente entre medio aparecían unas monedas de magia y empalmadas se iban al bolsillo y decían Mustafa. Sí, pues, y aparte que era entretenido que los lunes llegabais con la novedad que te habéis comprado y como que todos la disfrutábamos en cierto modo. Era entretenida esa etapa. Sí, eso fue bueno porque fue un cambio en la vida yo hasta cuarto medio, después me fui al servicio de adquisición económica. Yo era de renca con mi abuela, me criaba, no tenía mucha luz, entonces después empecé a ser stripper, a ir a las reuniones de la hermandad y tenía plata, pues, weón. Entonces pasaba a Mustafa y compraba de todo para llevar para allá, cosas que a mí se me ocurrieron ideas, ideas y las compartíamos en la hermandad y se desarrollaban, o salía por lo menos temas de conversa, era entretenido. Y en esa misma búsqueda después, durante todo este tiempo y ahora que terminaste o que está más relacionado con la impro, ¿cómo fue esa transición? Porque ya hablamos de la época de la hermandad, los siguientes años, paso televisivo, y ahora que te estás dedicando como a la producción y presentación de shows de impro en bar, entonces igual es como bacán el cambio, como que
vais para arriba. Creo que fue parte del plan. En un momento, debo decir que me lo replanteé porque bailando ganaba mucha plata. Mucha Ya. plata. Trabajaba muy poco y ganaba mucha plata. Pero así como yo nunca había visto plata, creo que ahora tampoco lo he logrado. Pero tengo más tiempo y tengo vida, Ya. porque trabajar de noche es otro mundo, vivir a otro tipo de reloj. Sí. Y en un momento me empezó a ir bien después de estudiar impro y comedia y magia. Entonces me empezaron a llamar cuando estaba el Cachafaz de Jorge Alís, Ah, ya. El Guardia de Guardia Vieja. Vieja. Guardia Vieja, sí, Cuando buena. partieron los primeros shows de stand-up allá, con mi escuela de impro estábamos actuando allá y había terminado recién todos los niveles y me invitaron a actuar con ellos. Y me empecé a meter desde ahí y dije, o sigo bailando y junto plata o me salgo ahora y me meto a actuar ahora. Y de ahí me salí rotundamente ¿Hiciste y el curso así. de Ali o de León Murillo? ¿Cuál de los dos? No, yo estudiaba con los Playmobil en ese tiempo. En ese Ah, ya. tiempo Alice y Murillo todavía no hacían talleres. Ah, ya. Sí, pero Estaban estaba el Guardia Vieja y había otro cachafaz que era chiquitito que actuábamos con Abello en su tiempo en un segundo piso. Era bacán ese, ese. po, el de Ya, ese. Guardia Vieja, el que el camarín era el balcón chiquitito que detrás del escenario y que en invierno había un cable pelado en un letrero y salían chispas. Sí, no, buenos tiempos, buenos tiempos. Qué bacán. Ahí Jorge Ali hacía clases de tango abajo y probaba comedia arriba con la gente que estaban recién empezando en stand-up. Sí. Y nosotros estábamos haciendo IMP con esta compañía de los Playmobil. Oye, estamos ya terminando este primer bloque. Vamos a pasar al segundo. Estaba muy entretenida la conversación y en este segundo bloque vamos a abordar lo que es tu construcción mágica. Porque es muy interesante el hecho de cómo llegaste a crear una rutina para una despedida de soltero. Así que vamos con el segundo bloque de un podcast de magia. Bien, continuamos en este segundo bloque de un podcast de magia. Estamos con Patricio Valdenegro, ya nos contó cómo partió la magia, cómo fue su paso por el circo, la impro, los strippers y todo. Y ahora vamos a hablar sobre su teoría mágica. Maestro, ¿a qué teorías mágicas adhiere? ¿O le gusta alguna teoría mágica o no le interesa la teoría mágica? Me gusta toda la teoría mágica, pero creo que toda la teoría mágica tiene que ser masticada antes de ser escupida. Ya, Entonces, no soy fan de ningún santo, pero he leído a los máximos en español. No soy mucho de leer teoría en inglés porque, al igual que tampoco me gusta mucho la comedia en inglés, porque no pienso en inglés y no sí, entiendo po, muchas cosas sí, y la verdad que simplemente no me interesó. Sí, yo sé que si escuchara más y me dedicara a ir por ahí tal vez la entendería y pensaría de esa manera, pero soy más de magos que muestran juegos que han confeccionado. Me gusta mucho Jovi, me gusta mucho, eh, mm, bueno, Tamari es yo creo que nadie puede escapar a sus técnicas y a sus textos y a su manera de abrir los cerebros, eh, pero... Pero en realidad de todos los libros de magia que tengo, desde el Canuto, que fue de hecho técnicamente uno de los primeros, Aldo Colombini también me encanta. eh, bueno, para que ir más lejos, aquí en Argentina está Padre e Hijo, que son genios inventando juegos de magia. Ahora se me escapa el apellido justamente, weón, pero a ver si me apoyáis. ¿quién? No, yo soy... Raleigh, Gustavo Raleigh, Ah, por ya, los sí, papás don Gustavo Raleigh, Arran. hijo Ya, Raleigh, sí. weón, que son cerebros. En alguna de las cositas que he creado le pude enviar unos correitos a Raleigh, a hijo, y me envió una respuesta inmediata, weón, y respuesta certera. Eh, bueno, debo decir que mi primer referente en la magia, y que, bueno, ojalá en algún momento lo podáis tener por acá, ayer hablé con él, Jorge Morales. Buena, ya. Don Jorge Morales, sí. Fue hubo una isla de magia desde que empecé con la edad del pavo en cuarto medio hasta que estaba en el servicio militar que olvidé la magia y en el servicio militar Jorge Morales hacía magia con su hermano porque eran de la Fuerza Aérea. Yo estaba en Buena. la escuela de comando de la Fuerza Aérea y los vi presentar un show a los dos. Un show que ellos nunca olvidaron porque uno de los Morales saltó del escenario hacia el público y en el salto quedó con lumbago, o sea, siguió haciendo el show con, con la espalda amarrada.
Chao. Y ahí aprendí, bueno, Jorge Morales de cierta manera me apadrinó cuando llegué a la Hermandad Mágica y me enseñó a confeccionar juegos de magia. Yo creo que de ahí se fue activando, aparte de la magia, donde uno aprende estos estados de luz y de sombra, una manera de visualizar los elementos con un cerebro de Diógenes, weón, como Mm. vaticinando que te puedan servir. Y eso fue un aprendizaje gigante, creo que hasta ahora lo mantengo y ha sido un filtro en las cosas que compro, en las cosas que recojo. Sí, así que ahí Jorge Morales es un maestro, weón. Jorge Morales tiene una versión de Flap que es Ya. con las latitas que vienen adentro de las alarmas de las camisas. Está bueno el concepto, rebuscado, pero está bueno. Weón, Ah, hizo la una cago. magia espectacular. Si algún día tenéis opción de preguntársela, que son, mira, te las voy a mostrar, que creo que tengo por aquí un par. Aquí está, mira, son estas. A ver, ahí tú la ves. Son unas cositas que vienen dentro de las alarmas, son unas latas de acero ínfima y las ocupó para hacer un montón de juegos de magia que solo él tiene fabricado. Buena. Y cuando aprendiste la teoría de cómo fabricar un juego de magia, ¿tu visión de la magia cambió en ese sentido? Sí, fue como una pasada de cambio, porque no sé si te pasó cuando aprendiste el concepto de secreto o de técnica o de engaño o de gimmick, Sí. que aprendiste a pensar de otra manera. Y yo decía, bueno, estas weas que se le ocurren a otras personas son geniales. Y con Jorge, con Gustavo, en ese tiempo recuerdo, con Finestra, que también era un gran creador de juegos, de juegos propios, de autor, aprendí otra manera de pensar que era como cómo crear un juego mágico o Sí. un gimmick, o cómo generar esta falta de esa tecnología que en ese momento no estaba, pues no había impresoras 3D, no estaba Alibaba, no había nada de eso. Entonces, cosas que uno de repente era un paréntesis que no existía dentro de la rutina, al poder fabricar y al tener esa visión de que se podía fabricar de cosas, reciclar, reutilizar, reamoldar, pintar, soldar. Fue una segunda pasada de cambio que me permitió personalizar un poquito más lo que yo hacía. Y desde esa vereda de saber realizar, de saber hacer juegos, ¿cómo va tu búsqueda diaria de magia? ¿Cómo armáis una rutina? O cómo llegaste a armar la rutina de despedida de soltero, que es como igual complicado, porque si así imagen de despedida de soltero ya estándar y hacer reír y todo ya no es tan complicado porque ese público yo creo que es más difícil que una disco. Sí, la verdad es que fue preparar algo, fracasar y en base a eso ir reestructurando, ir probando, ir tratando de que funcionaran las cosas en un contexto en que, como te decía, todo apuntaba a los chistes en doble sentido. Eh, descubrí una manera de hacer humor y de meter la magia ahí, porque, bueno, me pasó que haciendo magia con las cartas, una rutina de haces, empezaron a salir solo los chistes, que los chistes los ponía el público y yo los fui casi que recolectando, porque, mira, tengo aquí los cuatro haces, ¿cuál es el as que más te gusta? El as me tira, el as Las de de pica, el pica, as de pico. ¡Ah! Y ya. empezaron a salir esos dobles sentidos que yo no los tenía incorporados en una primera instancia, sino que yo decía, voy a sacar la varita y sácala, sácala, la grande o la chica. Y empezaron a salir terminología y chistes que yo solamente los fui cosechando de una despedida en otra, de un fracaso en otro, y al ir improvisando un poquito y jugando, se fue construyendo. Lo que me permitió hacer algo que era muy bueno en una instancia, ya después asumiendo ese doble sentido y asumiendo que la atmósfera mágica se iba a ir Se iba a perder y un se iba poquito a... lejos, Mm. iba a perder, pero que el contexto, la sorpresa iba a estar presente siempre, Bueno, y de alguna manera. desde esa misma perspectiva, la gente que a una despedida de soltero no va a ver magia, es el elemento agregado de la experiencia, entonces también no podía obligarlo. Claro, 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 claro. Y de cierta manera era un espacio que había que ganarse, como,
como cuando vaya a un karaoke y se ponen a hacer open mic de repente y te Creo. encontrás con un show de comedia que no queréis ver o vaya en el metro, había que ganarse la atención, pero con oficio se podía hacer. Si uno iba poniendo, yo en mi caso personal, no conozco otros casos, pero sí, fui poniendo atención en las cosas que resultaban chistosas, lo que el público quería, porque en realidad no es lo mismo ir a hacer un show a un local que ya estáis pagados desde entrada. Entonces, la entrada la pagó el público antes de llegar y hay que hacer, a ir a hacer un show a una casa donde tenéis que entretenerlo. Diría el único weón que va a estar ahí en ese momento haciendo eso, sobre todo en esa instancia. eh, Había que hacer un trabajo rápidamente efectista o efectivo de Oye, poder tomar las cosas que pasaban. y dentro de ese mismo viaje de aprender y fallar y fracasar, ¿hay alguna anécdota buena de alguna despedida de soltero con magia? O una vez me salió un juego mal y le pegué a una invitada sin querer, weón. Eh, Funao, funao. Funado. No, yo no le pegué con un bastón de aparición, que el bastón de aparición, mi primer bastón de aparición de metal, era chino, entonces tenía una fuerza de proyección Ah, ya. grandiosa. Me corté en sus primeras instancias con él y Sí, pues eran fue. los sacadeos esos Los bastones. sacadeos eran con filo, cada vez que lo Mm, hacía aparecer, es como que se iban afilando. sí. Esa latita era peligrosa, era fuerte. Y una vez haciendo aparecer un bastón, el bastón en vez de aparecer en mi mano se proyectó y le pegué en la cara a una persona y le quedó un corte así circular del bastón, weón. Fue cuático, porque, Pero bueno, ¿fue para mal o se rieron o tuvieron que ir al hospital? no se rieron de manera muy condescendiente, pero la persona estaba ahí como viendo el show con una servilleta ahí Ah, limpiándose a cada rato y después que me fui, pero era una luna aquí, era una marca evidente. todavía tiene la Al- marca. y era el Open, era fuego, bastón y cómo están y todo, y fuego, bastón, pan en la frente, así, oh, ya, hay que remar. ¿Y cómo remaste ese show? La verdad es que la persona se hizo muy, 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 muy amiga del problema. Entonces, como no se vio, sí se limpiaba y los chistes que yo le tiraba como compenetraba, me decía que iba a tener que hacerme cargo, pagar el seguro y yo a todo. Dije que sí nomás y luego lo alejé por completo el punto de esa persona. Desapareció del show. Desapareció, sí, en ese momento de problema, como que fue un ir y venir de varios chistes. En un momento sí, saqué un remate y después me fui hacia otro punto del público y nunca más lo incorporé. Y en esa misma perspectiva, cuando ya tienes tantas herramientas como para afrontar una audiencia que tiene el impro, la magia, la comedia, ¿te consideras como un poco más afortunado en el sentido de poder improvisar en el momento con la gente, ya sea si estás haciendo un show de magia, si estás haciendo impro, si estás haciendo comedia, como que hay herramientas como del abanico que te pueden salvar en el momento? Sí, yo siempre, me gusta mucho siempre jugar al filo de la inseguridad, de lo que no está probado, de hacer cosas con lo que dice el público. Bueno, tú pudiste ver hace poco el show de impro que hacemos y estamos jugando todo el Pero rato a muy bueno. apostar. Mm. Es un all cada juego de improvisación que hacemos donde remamos en grupo hasta que sale. Ahora, remar solo es más fácil porque uno no tiene que discutir las ideas con nadie, Sí. entonces solamente tenéis que aprender a guiar bien al público con tu improvisación y que vayan al lado tuyo jugando este juego, que es improvisar. Entonces, si me siento afortunado, te creo que conocer la improvisación en un momento temprano de mi carrera fue fundamental y poder mezclarlo con magia creo que fue un proyecto y un estudio súper ambicioso porque es mezclar la improvisación por un lado, que el salto al vacío, y la magia por otro lado, que es el control de todos los factores que Sí, están po. en escena. Estructura versus Entonces, improvisación es como una contradicción, pero es como, no sé si en la vida interna o la vida es un externa. yin yang, es un Sí, yin yang. cuando estaba viendo el show, lo veía actuar y decía, "Ah, esto es como la raja porque de partida tiene una memoria así, la cagó, porque tiene que hacer la misma historia sacando un personaje, después le agregan otro elemento, yo me cagué la risa, lo encontré muy bueno. El señor Lee, un saludo al señor Lee. Señor Lee, Señor Lee, la carne de pelo. muy bueno el concepto. Sí, y bueno, uno de los talleres de impromagia que hice en la hermandad iba a eso, a cómo
trabajar diferentes personajes y diferentes acting y llevarlo a la narrativa mágica de lo que quieras hacer, po. No siempre tiene que ser la voz del mago, el personaje del mago que sea el protagonista, igual uno puede interpretar ciertos personajes para ir entregando información y darle otro ritmo al espectáculo y al show. Y en esa misma búsqueda no has desarrollado un tipo de efecto de magia que sea de impro total, que no tenga una estructura. La verdad es que he desarrollado rutinas improvisadas, como llegar a la mesa con la maleta y en base a lo que hablo o pregunto, que Ah, ya. trabajan, ir tratando de sacar un elemento mágico que me sirva para hacer una historia que sea un poquito más empática y que el público pueda enganchar al tiro, como improvisar la forma de plantear el show, como que en mi maleta no sé, un show de media hora con 3, 5 juegos, uno lo podría desarrollar más o menos bien. Yo siempre ando con 12 juegos de magia en mi maleta. Y va a ir Eh, tanteando a la gente para ir viendo que vaya a presentar. Es como free jazz, como cla- Tal free jazz, cual, claro. trato de Mm. hacer eso y algunas técnicas que he podido desarrollar o cambiar o adaptar han sido puntos específicos de hacer eso. Muchas veces te llaman para presentar en una casa y el ángulo de donde tenéis que presentar es jodido. Justamente ahora estoy trabajando en un bar que tiene una perspectiva que por todos lados me están viendo, o sea, estoy haciendo magia en una mesa y por los dos lados de los codos me están mirando, entonces intentar adaptar ciertos juegos a ciertas especificaciones, Sí, como pues, de de, cuidar el ángulo a la larga, cuidar un ángulo. claro, el Mm. ángulo y también ir viendo cómo mezcláis los juegos, porque ha sido un juego de magia aquí, están todas las mesas cerca, ya esto se lo saben, tenéis que Sí, pues. o cambiar el juego o presentar el mismo de otra Eso, manera y eso, eso me ayuda. eso es mucho algo que se da también en la magia de hospitales, pues cuando uno está en hospital, tiene, no sé, pues estáis haciendo un juego y están haciendo un procedimiento y hay un niño gritando y te caga todo el momento. Obviamente se entiende por el contexto donde estáis, pero es Pero por cómo no complicado. hay más anestesia. Sí, pues, con hay un parche curita y un panadol. Vanador, sí, me pasó, sí, qué brígido eso, yo no sé si muchos magos lo han hecho. Yo ahí vi, te seguí en Magia por una sonrisa. Es fuerte, weón. Sí, sí, Yo creo que es de las experiencias más fuertes que me ha tocado. Yo hice voluntariado en la Fundación Nuestros Hijos, que es para niños con cáncer, ya, allá en sí, En también San íbamos. Miguel. Mm, sí, Weón, yo íbamos. me salí porque una de las pacientes chiquititas que visitaba y que era regalona falleció en el transcurso Mm. y me quebró, weón. Nunca más volví a esa fundación. No, sí, era al principio uno que era más joven, como que lo veía y todo. Yo no sé si podría volver ahora por la edad, el desgaste anímico y que uno ya, igual con el derecho uno se pone súper insensible, pero esas cosas como que te tocan mucho más. Eh, Sí, a mí me pasó, yo no fui culo de seguir, no podría. igual a mí me gusta harto el humor negro, entonces era como una contradicción estar como ahí, pero también estar como sufriendo, entonces como que, pero todo aprendizaje, po. Es como ir pagando el karma en pequeñas cuotas. Sí, 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 sí. Con repactaciones de la Polar, pero un poco más elevado. Sí, no, yo creo que lo recomendaría para cualquier mago que empiece a irle bien, que se tome 2 cucharadas de eso. Sí, sí, te aterriza mucho más y te mantiene bien. Sobre todo el Sí, training, porque el training, bueno, el training de despedida de soltero, yo creo que lo encuentro un poco más elevado en el sentido de cómo está el público, los factores que están todos con adrenalina. Entonces es complicado mantener la atención. Una vez actuamos con Felipe Bello en una discoteca que queda como, no sé, por Bellavista. ¿ya? Y era súper complicado el público, po. Nos tiraban hasta condones, así como. Yo, de las despedidas y aparte, uno de los públicos exigentes y complicados, me ha tocado trabajar con varias transformistas, con la Aska Sumatra, con la Randy Drag, con, con la doble de la Beyoncé. Pues, he tenido la oportunidad de compartir en los cafés concert. Yo estudié transformismo con los Quintana. Ya, Hice un show de magia de travesti, vestido transvestido totalmente. Hicimos un show ahí en un bar en Bellavista. Y de buena. ahí me salieron algunos shows con estos amigos. Suerte, amigos, amigas, weón, puta, es un culeado. Yo los conocí atrás, entonces son amigos, después antes de transvestirse. Y me tocó ver esta forma de presentar la magia en un contexto que era muy reconocible para mí, pues, donde el lenguaje
está abierto, donde el doble sentido está presente, donde los chistes Sí, de po. la cintura para abajo están todo el rato en los shows de los transformistas, hacer magia como en las despedidas solteros con otro personaje y fue como recapitular todo lo que había aprendido en un momento y presentarlo de una manera teatral en una O sea, varieté, así fue fue una bacán. graduación, fue como el show de Fue una, graduación. fue una grabación donde, claro, se mezclaron todos estos procesos que habían pasado en alguna vez de la magia en la despedida de soltero con un contexto cero teatral, cero espectacular, sino que en un contexto de hueveo, con este proceso de la improvisación teatral donde había trabajo de personaje y todo, y en el taller de los Quintana, de Fernando Quintana en particular, pude mezclarlo y fue bonito, fue hacer un no sé si existe alguien más lo ha hecho. Yo solo he visto un mago travesti en Pura Magia, Ya. en un Voy programa a, español. sí, parece que voy a innovar en el nuevo concepto, voy a empezar a estudiar. El travestismo en la magia fue muy bueno. Mm. No, fue un proceso lindo. Fue un proceso psicoterapéutico, como que te sentís que vais cerrando etapas junto con la magia, ya que la magia también marcó la partida de tu mamá, como que van de la mano la magia con tu vida, ¿o no? Sí, totalmente, 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 totalmente. En algún momento me pasó en terapia, algún terapeuta me dijo que como que los artistas tenían varias posiciones del arte en proyección con su madre. En este caso, muchos artistas hacían la proyección con la mujer que querían conquistar, Ya, como plantear el arte desde esa fanfarronería, yo veía el arte como una forma de hacer reír a mi mamá. ya. Entonces aprendí una forma más infantil y por el tiempo en que se me presentó. Y bueno, yo no lo entiendo, solo estoy repitiendo, pero sí, está conectado totalmente. Pero a la larga es bonito también que lo que te motive a tu trabajo del día a día sea algo que a la larga el motor es tu mamá, po. Y yo creo que eso es lo que tenéis que mantener como ahí, siempre. Sí, Que, totalmente, totalmente es un lenguaje que lo percibí, lo supe adaptar y me gusta mucho también porque tiene el show de magia Creer, Crear y Reír, que es el espectáculo que hago infantil, tiene mucho de eso, tiene mensajes, tiene enseñanzas, tiene una segunda lectura de voz de mamá o de papá en este caso. eso igual es bueno, porque a la larga es algo que viene de ti, po. Es como, no sé, yo creo que te inspiraste tu mamá al momento de hacer los diálogos y también como viéndola cuáles serían los consejos que te daría a ti, una cosa así, ¿o no? Claro, o sea, yo no sé, sí, esa es en un comienzo puede ser la búsqueda, pero uno no puede saber las cosas que te dirían las personas que ya no están y que no van a Sí, estar. po, sí. Entonces, uno tiene ese anhelo y uno trata de responder esa pregunta que quedó inconclusa de la mejor manera y funcionó, po. No Bueno, sé si igual, será la que ella quisiera, pero es la que yo pongo en sus labios, ¿cachai? Y funciona. pero igual, bueno, y por lo menos está, porque podría haber cambiado el camino, irte a otro lado y empezar la búsqueda por otra área, no sé, y decidiste hacerlo desde ahí, desde una etapa que también marca, y me parece súper bacán y valorable, y bacán que hayas participado en este capítulo. Agradezco mucho que aceptaran la invitación. No sé qué le quieres decir a la gente, dónde te estás presentando, dónde te pueden ir a ver. Hace poco estuvimos actuando 2 fechas, lo pasé a la raja, muchas gracias por la invitación. Es un lindo espacio. Mira, estoy presentando por lo pronto algo que puedo compartir con los artistas que van a escuchar esto, que quieran presentar. Les puedo regalar 10 minutitos en un escenario que se llama Yo también soy chistoso en el Gran Refugio que está en Parque Bustamante. Los días miércoles a las 8:30 estamos partiendo. Es un open mic que no tiene ningún requerimiento de llevar gente, de hacer nada. Nosotros en la producción tenemos gente, público, para que vayan a mostrar lo que saben hacer. Un montón de comediantes han ido ahí, ya llevamos casi 3 meses de temporada y ha sido un éxito el poder presentar comedias sin experiencia, porque si bien la comedia está muy en boga, también hace que eso sea una comedia aspiracional. Entonces, que tiene ciertos Sí, colores, ciertas notas, y al hacer comedia sin experiencia es una comedia muy espontánea, muy nueva, muy fresca. Muy virginal, por decirlo de alguna manera, porque siempre ahí salen los chistes que están por primera vez en sí. escenario. Y escapa también a la estandarización que hay ahora como de hablar mucho con la gente, como que se vuelve al stand-up antiguo cuando partió el 2013, 2012.
o un poco Claro, más. por lo mismo nosotros no, con el grupo de improvisación nos encargamos de hacer esa interacción con el público y les dejamos claro desde el comienzo a estos comediantes que vienen llegando que hablar con el público no es improvisar, pues es conversar nomás, pues. Mm. Y la improvisación tiene otras reglas, tiene otras formas. Claramente que pueden poner el nombre que quieran de manera comercial, pero les mostramos de alguna manera cómo vemos nosotros la improvisación y les dejamos los 8 minutos puros para que hagan sus chistes y prueben su comedia propia. No, yo bueno el escenario, yo me presenté 2 veces y estuvo entretenido. Así que, Y cuando quiera vuelva, amigo, ahí el espacio está no, abierto para sí, que vaya con su talento. estoy escribiendo cosas mejores, porque la primera me fue bien, la segunda no tanto. Así que ahí estoy, la tercera será la vencida. Hay que subirse, No, subirse y subirse. van a ir más y hay que presentar harto nomás. Y lo vi que está recorriendo hartos lugares del circuito. Estoy limpiando baños en la comedia, estoy volviendo. Limpiando baños. Como Yuri Boyka. Una cosa así. Pero maestro, muchas gracias por Eso. aceptar la invitación. Esto fue un podcast de magia. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, maestro, muchas Chao, gracias. chao.